Un momento. Ok, entonces la primera unidad les mencionaba pues que es introducción y antecedentes de la genética, ¿no? Y aquí pues abordaremos lo que es, digamos, la parte en sí de la genética, los componentes de la genética, un poquito hablar decía, del origen, la historia, algunos hechos importantes que se han dado para, digamos, el avance de la genética. Y por último, algunos, pues, hechos igual en sí de la genética, ¿no? Ok. Bueno, les mencionaba que la genética, pues, es una ciencia, la rama de la biología que estudia, pues, básicamente se dice dos fenómenos que son diferentes y a la vez pues son antagónicos o contrarios, podemos decir entre sí. Y esos dos fenómenos que estudia la genética pues son la heredabilidad y la variación, ¿no? O la herencia. Pues la genética trata de explicar tanto las semejanzas como las diferencias que existen entre los individuos, llámese animales, llámese plantas, llámese seres humanos. Entonces, esas semejanzas y diferencias que existen entre los individuos, ¿ah? Individuos que están relacionados, ya sea por ascendencia o por descendencia. Entonces, ¿cuál es la relación, digamos, de un individuo con su ascendencia, por ejemplo? Entonces, la ascendencia son los antepasados de ese individuo, ¿no? Entonces, comenzando con sus padres, sus abuelos, hacia, digamos, los antepasados, ¿no? Y la descendencia, pues, son aquellos individuos, pues, que digamos, dependen de él o han, digamos, nacido de él como los hijos, ¿no? Entonces, la descendencia, entonces serían los hijos y las generaciones que vengan después de sus hijos, para que dependan, digamos, genéticamente de él. Entonces, esas semejanzas y diferencias es lo que trata de, digamos, de explicar la genética, ¿no? Entonces, por ahí también se dice que la genética pues estudia todo lo relacionado con la herencia, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con la herencia? Pues todas esas características, ¿verdad?, que se transmiten de una generación a otra, ¿no? Características que un individuo tiene la posibilidad de transmitirle a su descendencia, ¿no? De ahí que podemos decir entonces que la genética comprende el estudio de la información, ¿verdad? La información, por ahí se dice que está codificada en los individuos, ¿no? La información, esa información, ¿cuál es, pues, cuál es la naturaleza de esa información? ¿Cómo está organizada esa información? ¿Cuál es la función que tiene? ¿Cómo se expresa en los individuos? ¿Cómo se logra transmitir y cómo puede, pues, evolucionar, cambiar o modificarse a través del tiempo o a través de una generación a otra? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos dos campos de la genética? Entonces decíamos, son la herencia o la heredabilidad, que se llama, y la variación. Entonces, la herencia, podemos decir que es la transmisión de las características biológicas de padres a hijos, ¿no? O de los progenitores a sus descendientes. Entonces, gracias a la herencia, entonces es que se da esa tendencia a que haya, digamos, cierto parecido o cierta semejanza entre los hijos y los padres, entre los descendientes y los progenitores, o entre la progenie y los progenitores, ¿no? O sea, entre una población descendiente y su población
ascendiente, ¿no? De cualquier individuo, de cualquier organismo vivo, ¿no? Entonces, gracias a la herencia, es que se da ese parecido entre individuos que están relacionados, decíamos, ya sea de forma ascendiente o con sus antepasados o con su descendencia, ¿no? Entonces, gracias a la herencia es que existe esa semejanza, ¿no? Entonces, la herencia por ahí se dice una fuerza evolutiva que se presenta en la naturaleza y que resulta pues de esa transmisión, por ahí se dice de elementos físicos, ¿no? De padres a hijos. Y esos elementos físicos, ¿no? Son los factores hereditarios. Y esos factores hereditarios, pues es lo que se conoce como genes, ¿no? Entonces, gracias a esa transmisión, entonces, de los genes entre padres a sus hijos, es entonces que se da, digamos, la parte de la herencia. Ahora, ¿dónde están ubicados los genes? Los genes están ubicados en los cromosomas, ¿no? Y los cromosomas, a su vez, están ubicados en el núcleo de la célula, ¿no? Entonces diríamos que los genes están ubicados entonces en el núcleo de cada una de las células que tiene un individuo. Ahora, ese proceso de transmisión de caracteres hereditarios, que se da de una generación a otra, o de padres a hijos, pues en el caso de los animales domésticos, digamos, pues se da gracias a la reproducción sexual, ¿no? Y ahí pues utilizando las células reproductivas o las células sexuales o gametos sexuales, que por ahí también se le llama. Entonces, gracias a esa reproducción, pues que se puede dar, digamos, la transmisión de esos caracteres hereditarios y por ende, pues la herencia. Entonces, la herencia comprende todo lo relacionado con los genes, ¿no? Y esos genes, pues son los encargados de que se dé la transmisión de rasgos o de caracteres entre los individuos, ¿no? Que se dé la transmisión de caracteres de una generación a la siguiente generación. Ahora, importante entonces decir que todo lo que un individuo, ¿no? Sea una persona, una planta, un animal, todo lo que un individuo es en lo físico, en lo fisiológico y en su comportamiento, que dicho de otras palabras es lo que se conoce como fenotipo. Ese fenotipo de un individuo es producto de lo que acabamos de hablar ahorita, de la herencia, ¿verdad? O sea, del genotipo, de su constitución genética y del ambiente. O sea, qué tanto influye el ambiente para que esa constitución genética de ese individuo se pueda expresar. Entonces, ese fenotipo será igual entonces al genotipo, que usualmente se abrevia por G, más el ambiente, que usualmente se abrevia por E, y fenotipo por P. Entonces, usualmente se dice P es igual a G más E, hablando de que fenotipo es igual al genotipo más el ambiente, ¿no? Permítame que hay un par de compañeros en sala de espera. Ok, eso entonces para hablar de, digamos, de la herencia, ¿no? Decíamos, el otro es la variación, ¿no? Hablando de los dos componentes que estudian la genética. Entonces hablábamos de la herencia, la heredabilidad y la variación. Entonces la variación son todas esas diferencias biológicas que se presentan entre los individuos de una generación a otra o entre generaciones diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay variación entre un individuo y otro? Entonces, eso es lo que por ahí se conoce como variación. Y entonces va a corresponder a esas diversas formas de expresión de los genes, ¿vale?
de una especie determinada en un lugar o en un ambiente específico, ¿no? Entonces, aunque se compartan genes en una población, siempre va a haber variación, ¿va? Siempre van a expresarse de una forma diferente, ¿va? Uno siempre se van a expresar de la misma forma en un individuo y en otro. De ahí que la variación también se dice que corresponde a las diferencias visibles o no visibles que se presentan en los individuos, ¿no? Ya sea que estén relacionados por descendencia o que estén emparentados, ¿no? Lógicamente como consecuencia de esos factores o de esos ambientes que pueden influir en ellos. Entonces, los individuos pueden estar relacionados por descendencia, ¿vale? O pueden estar nada más emparentados, o sea, que tengan la misma generación y que sean nada más familia, digamos, ¿no? Ahora, el ambiente es por ahí un componente importante en la variación, ¿verdad? Entonces, el ambiente comprende pues todas esas fuerzas, se dice, bióticas y abióticas que actúan e interactúan con los genes de los individuos, ¿no? Entonces, el ambiente es, diríamos en otras palabras, el principal factor que hace que exista variación, ¿no? Y hay fuerzas bióticas, o sea, fuerzas vivas en el ambiente. Podemos hablar de virus, bacterias u otros microorganismos que hacen de que un individuo de repente se exprese de diferente forma. Y también hay fuerzas abióticas, ¿verdad?, en el ambiente. Podríamos hablar del clima, de los tipos de suelo, de la calidad del agua, de la temperatura, la lluvia, etcétera. Todos estos son factores abióticos que también influyen en la expresión de los genes de un individuo, ¿no? Entonces diríamos, el ambiente tiene tanto fuerzas bióticas o vivas y fuerzas abióticas, ¿no? Entonces, la herencia y la variación, decíamos al inicio, son dos fuerzas biológicas que actúan en sentidos opuestos, ¿ah? Pero son de gran importancia en la evolución de los organismos, ¿no? Porque la herencia trata de mantener las semejanzas, ¿ah? Trata de que de una generación a otra, pues, se logren transmitir, digamos, los caracteres a la siguiente generación. Entonces ahí se mantienen las semejanzas entre los individuos, lógicamente que están relacionados o emparentados, ¿no? Pero la variación de repente contribuye a que hayan diferencias entre los individuos, ¿no? Digamos, podemos ver, por dar un ejemplo, en un grupo de cerdos que sean hermanos, ¿no?, de repente algunos que por ahí se quedan más pequeños que otros, ¿no? Aunque compartan, digamos, información genética, por ahí hay cierta influencia del ambiente, ¿va?, que puede hacer, digamos, que existan ese tipo de diferencias. Entonces, hablando de esas variaciones, ¿va?, decíamos hace poco, bueno, fenotipo, que usualmente se abrevia por P del inglés, phenotype, es igual a genotipo más ambiente, ¿no? Aquí traté de ponerlas en español ambos. Genotipo más ambiente, ¿no? Que si estuviera en inglés, pues estaría la E aquí de environment, que es ambiente, ¿no? Entonces, si fenotipo es igual a genotipo más ambiente, y tenemos que hay variación, ¿ah?, entonces tendríamos que la variación del fenotipo, que podríamos abreviarla por BP, sería, a esa variación sería igual a la variación que exista en el genotipo más la variación que puede existir en el ambiente, ¿no? Entonces, el genotipo, en los individuos de una población puede variar porque los genes no siempre se van a heredar los mismos, ¿no? Aunque sean los mismos genes que hay en una población, no todos los individuos van a tener los mismos genes. Entonces va a haber variación genética. Y el ambiente también va a influir en la expresión de esos genes. Entonces, también va a haber variación en el ambiente. Bueno, todos los individuos van a estar, digamos, en los mismos ambientes. Entonces, de ahí que vamos a tener que la variación que pueda existir en los fenotipos, ¿va?, dicho de otras palabras,
qué tan variables sean los individuos en una población, qué tan diferentes, va a depender de esa variación genética, ¿va? De que no todos reciben las mismas combinaciones de genes y que no todos están en el mismo ambiente, ¿no? Entonces de ahí tenemos eso, ¿va? Que esa variación de los fenotipos depende de esas dos variaciones que existen tanto en la parte genética como en la parte ambiental. Creo que nos queda solamente como un minuto y algo. Cuando se cumplan 40 minutos, ahí se nos va a cortar la sesión. Entonces vamos a ingresar nuevamente utilizando el mismo enlace. Si alguien tuviese alguna pregunta, me la puede formular ahorita para comenzar la siguiente sesión contestándole la pregunta. Espérame, que casi no le escucho. Repítame. Sí, usualmente, permítame, que creo que ya se va. Si gusta, esperemos que cierre para no quedar. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, ingeniero. Ok. ¿Quién fue que me hizo la pregunta? José, ¿verdad? Ok. Vean, antes de continuar voy a darle grabar aquí porque tenía intenciones de grabar las clases para mandárselas después, pero ahorita se me olvidó. Existe, digamos, entre individuos si se debe sobre todo a la parte del ambiente. Así es, Josué. Ok. Entonces, vean, la variación, digamos, que puede existir entre varios individuos en una misma población, ¿va? O incluso entre hermanos, digamos, hablando de un grupo de una camada de cerdos, por ejemplo, que era lo que les presentaba ahí. Entonces, esa variación que puede existir entre los mismos hermanos, ¿va? Depende de dos cosas. La primera, de la parte genética, ¿no? Que aunque sean hermanos, tienen diferentes genes, ¿no? No siempre, aunque sean hermanos, van a recibir los mismos genes, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia genética que va a influir en el comportamiento del individuo, ¿no? Y la otra es la parte del ambiente. Entonces, esas dos variaciones, ¿va? O esos dos aspectos, genética y ambiente, son los que influyen para que, digamos, se den esas diferencias entre los individuos, ¿no? Si son hermanos, por ejemplo, y están en el mismo lugar, reciben los mismos tratos, es decir, reciben el mismo alimento, el mismo manejo, los mismos medicamentos, entonces las diferencias que puedan haber entre ellos serán más genéticas que del ambiente, ¿no? Pero si por el otro lado son hermanos y de repente están en diferentes lugares y reciben diferentes tratamientos, diferentes alimentos, entonces ahí la diferencia puede atribuirse más quizás a la parte del ambiente, ¿no? Entonces, para contestarle la pregunta, las diferencias que pueden existir entre poblaciones, ¿va? Se van a deber tanto a las diferencias que tienen ellos en la parte de la constitución genética y en la parte del ambiente. Ingeniero.
Dígame, Cristian, ¿Qué condición ambiental influye más en la variación? ¿qué condición ambiental influye más en la variación? Bien, depende, ¿ah? Pudiese ser, digamos, que sea la parte del alimento, si hablamos de animales, o de la parte, digamos, de la fertilización, hablando de plantas, ¿no? Pero también puede influir bastante en sí la condición ambiental, ¿no? Si usted tiene, digamos, dos cultivos de maíz y uno lo tiene por allá en un lugar seco y otro en un lugar donde hay lluvias, pues ahí la diferencia va a ser bastante grande, ¿no? Entonces, pudiésemos decir que la parte que, digamos, termina nutriendo el organismo, quizás sea la parte que más influye, ¿eh? Continuamos. Ok, vamos a hablar un poquito sobre la importancia y algunos logros de la genética. Entonces, por ahí se coincide de que la genética ha evolucionado bastante, sobre todo en este último siglo, ¿no? Más que quizás todas las otras ciencias. Y de ahí se dice pues que la aplicación de la genética pues permite, ¿va?, el incremento de la cantidad y calidad de los alimentos, por ejemplo, ¿no? También en el aspecto de la salud, digamos, de los seres humanos, ¿va?, ayuda por ahí a mejorar la salud, a producir medicamentos. Por ahí se ha utilizado la genética también para producir organismos que ayudan a descontaminar el ambiente. También es importante en algunos países para ciertas investigaciones y en sí pues ha contribuido al conocimiento en general, ¿no? En cuanto a la producción de alimentos, ¿va?, quizás sea una de las principales contribuciones de la genética, ¿va? Y pues básicamente está relacionada pues con el mejoramiento que se ha hecho tanto a las plantas como a los animales y a algunos microorganismos, ¿no? Ya sea por métodos convencionales o utilizando algunas herramientas como la ingeniería genética, por ejemplo. De ahí que muchas de las variedades que se han producido, y algunos híbridos rinden, tienen unos rendimientos bastante altos comparados con las variedades tradicionales de muchos de los cultivos que utilizamos, ¿verdad? Aparte de eso, pues allá por los que hace como unos 50 años se dio algo que se llamó la Revolución Verde, y con lo que se logró pues producir unas grandes cantidades de alimentos, ¿va? Casi por ahí se dice que el triple de lo que usualmente se producía, sobre todo en algunos granos o cereales como el maíz, el arroz y el trigo. Aparte de eso, pues también en algunas hortalizas y algunos cultivos que se consideran como cultivos industriales o de exportación, como frutales, caña de azúcar, café, palma, entre otros, ¿no? De ahí pues que la contribución de la genética a través de lo que es el mejoramiento de las plantas o el fitomejoramiento ha permitido pues el desarrollo de muchos híbridos, ¿no?, y variedades pues que ayudan a que el hombre prácticamente pueda decidir, digamos, qué tipo de caracteres agronómicos quiere que sus cultivos pues produzcan, ¿no? Y ahí pues mejorando lógicamente la producción y con ello pues por ahí se dice la calidad de vida de las personas. De ahí pues hace algunos años, ¿no?, a través del uso de esas herramientas biotecnológicas, ¿va?, se han introducido pues genes foráneos, se dice genes diferentes a ciertos genomas o a ciertas plantas
con el fin de por ahí solventar algunos problemas que si no fuese, digamos, utilizando esa tecnología sería muy difícil de poderlos corregir, ¿verdad? Y ahí se han obtenido algunos cultivos que por ahí son resistentes a algunas plagas, por ejemplo, y así pues se logra evitar pues que esa plaga, digamos, los ataque. En el área, digamos, animal o en el área pecuaria, pues igual muchas de las especies se les ha hecho bastantes mejoras desde el punto de vista genético, ¿no? Con el fin, lógicamente, de aumentar la producción, ¿no? De obtener más carne, más leche, más huevos, entonces de obtener más alimento. También se han modificado algunos microorganismos, ¿va? Para utilizarlos, ¿va? Igual en este proceso de mejoramiento de animales o de plantas, o para utilizarlos en sí para otros procesos. En la medicina, la genética pues ha contribuido bastante a prevenir o a diagnosticar algunas enfermedades hereditarias o incluso a brindar algunos tipos de tratamientos en algunas enfermedades, pues como algunos cánceres que son hereditarios o problemas como la fibrosis quística, ¿va? Que es un problema pulmonar, o problemas, digamos, de la distrofia muscular, entre otras, ¿no? Por ahí se utiliza para identificar algunas anormalidades genéticas hereditarias temprano, ¿no? Como básicamente los síndromes, tanto el de Down como el del síndrome de Turner o el de Klinefelter, por ejemplo. También se utiliza la terapia génica, ¿no? Introducir algunos genes por ahí para corregir algunos problemas que pueden tener, digamos, algunos individuos. También se ha utilizado la clonación, ¿va? Para producir algunos componentes necesarios, digamos, para el tratamiento de algunas enfermedades. Ya, digamos, se logró hacer la secuenciación del genoma humano, o sea, cómo está compuesto genéticamente el cuerpo humano. Y se ha utilizado esta técnica de la ingeniería genética para producir, digamos, algunos medicamentos. También hay algunos microorganismos que se han modificado genéticamente para ayudar, digamos, a descontaminar el ambiente, ¿va? Algunas contaminaciones que se dan, digamos, sobre todo por la industria. Entonces hay algunos microorganismos que se han modificado pues para, digamos, que tengan la capacidad de poder descontaminar el ambiente, ¿no? Y por ahí se habla, digamos, de la mediación, ¿no? ¿Qué es eso? Va a utilizar microorganismos en algunos lugares contaminados, pues para que ayuden, digamos, a descontaminarlo o a llevarlo, digamos, a su forma original. De ahí, pues les decía, en investigaciones judiciales está, digamos, la prueba de paternidad, por ejemplo, que es gracias, digamos, a los avances de la genética, ¿va? Que fácilmente se puede identificar, digamos, el padre de, de un niño, digamos, con una prueba de paternidad y ahí, pues, es digamos, bastante verídica. De ahí, pues, gracias a otras técnicas, algunas técnicas moleculares, al conocimiento en sí del genoma del ser humano, a estudios de algunas proteínas o de la proteómica, pues han aparecido otros métodos pues, que ayudan bastante, digamos, a la medicina en sí, ¿no? Sobre todo cuando hay, digamos, crímenes que es difícil de investigar o de poder dar con el hechor, pues hay bastantes avances, ¿va? Que han logrado, digamos, a identificar con pruebas de ADN, ¿va? Para poder realizar este tipo de investigaciones. Ok, ¿cuáles son, digamos, los métodos que más se utilizan para estudiar la genética de los organismos, ¿no? La composición genética de los individuos? Entonces, usualmente, digamos, desde
tiempos antiguos se utilizaba en el cruzamiento, el cruzamiento de individuos con características por ahí un poco diferentes o contrarias, pues se utilizaba, digamos, para hacer mejora genética. También se ha utilizado los análisis estadísticos de los árboles genealógicos, ¿no? Para ver, digamos, la descendencia o la familiaridad de ciertos individuos, ¿no? O los pedigrís, por ejemplo. También estudios citológicos, ¿verdad? Estudios a nivel celular. También estudios bioquímicos, ¿verdad? Sobre todo la parte de la composición química de las células. También por ahí la genética molecular. Y últimamente, pues, se ha utilizado bastante lo que es la ingeniería genética, ¿verdad? Para ver en sí la composición del ADN, digamos, de los individuos. Ok, vamos a hablar un poco de la evolución o el origen o algunos hechos importantes relacionados con la genética. Por ahí se dice que la genética pues es una ciencia del siglo XX, ¿no? Y surgió básicamente con el redescubrimiento de las leyes de Mendel, ¿no? Allá por el año 1900, ¿no? Ingeniero, Dígame. disculpa que lo interrumpa. Algunos compañeros están en espera. Permítame que no los logro ver. Voy a dejar de compartir un ratito. Pues aquí no me identifica nadie, fíjense, en sala de espera. Creo que ya se desconectaron, pero ahí me estaban. Ok, entonces les mencionaba, ¿verdad?, de que por ahí se dice que la genética es una ciencia del siglo XX y que surgió básicamente con el redescubrimiento de las leyes de Mendel, en el año 1900. Y este señor William Bateson fue básicamente el que propuso, digamos, el término de genética, ¿no? Luego, pues la genética creció y fue evolucionando, pues gracias al aporte de otras ciencias como la misma matemáticas, estadística, biología, química, fisiología, y entre otras ciencias, ¿no? Fueron aportando para el, digamos, el avance de la genética. Existen muchos descubrimientos que por ahí apoyaron significativamente al avance de la genética. Aquí voy a mencionarles algunos de los más, quizás más importantes. Por ejemplo, el descubrimiento del microscopio, que se dio hace muchísimos años, 1590, por este científico de apellido Hansen. De ahí el descubrimiento de la célula por Robert Hooke, en 1655, fue otro hecho importante. De ahí las leyes de la herencia de Mendel, que en realidad él las propuso en 1865. Luego, el descubrimiento de los ácidos nucleicos por Friedrich Michel, que se dio allá por 1869. De ahí tenemos lo de los rayos X, que fue un descubrimiento bastante importante que también se dio en 1895 por Wilhelm Röntgen. Luego en 1900, el hecho del redescubrimiento de las leyes de Mendel por estos tres científicos. Que en el caso de Mendel, por ejemplo, cuando él hizo las investigaciones, por ahí se dice, se las propuso incluso a Charles Darwin y no le dieron quizás la importancia necesaria, ¿va? Fue hasta después de que él ya había muerto, cuando estos tres científicos, haciendo otras investigaciones, dieron la importancia que en sí tenían las leyes que había propuesto Mendel en su momento. De ahí, en 1901, tenemos el descubrimiento de las mutaciones por este científico Hugo de Vries. Luego, en 1908, se dan las frecuencias génicas por Hardy Weinberg.
Luego la teoría cromosómica de la herencia en 1912, propuesta por Thomas Morgan. Luego en 1925, este ruso de apellido Vavilov, él creó algo que le llamó el centro de origen de las especies. Entonces, él propuso, digamos, cuál era el origen, digamos, de las principales especies vegetales, ¿no? Y por ahí sobresale, digamos, el hecho del maíz, que de todos ahora es sabido que es originario, digamos, de la región mexicana. Entonces, esto fue propuesto por Nikolai Vavilov. Luego, en 1953, James Watson y Francis Crick fueron los que básicamente se dice que descubrieron lo de la estructura de doble hélice del ADN. Luego, 3 años después, estos dos científicos sintetizaron ADN, digamos, in vitro, o sea, en un laboratorio. Ok. Vamos a hablar ahora un poquito de la cronología de la genética. Y ahí vamos a dividir la genética digamos, en cuatro etapas. Vamos a hablar de la genética clásica, quizás un poquito de la era del ADN, de ahí de la era de la genómica y después de la ingeniería genética. Vamos a comenzar un poquito hablando de la genética clásica, ¿no? Y vamos a comenzar hablando pues, de la importancia del trabajo realizado por Mendel, que como les mencionaba hace poco, no se comprendió o no se le dio la importancia en su momento, ¿no? Sino que fue hasta después, con otros científicos que estaban haciendo sus investigaciones y vieron pues por ahí la similitud y la importancia que tenía con el trabajo que había hecho Gregor Mendel, ¿no? Y con eso pues se dice que dio inicio a la genética. En 1865 fue cuando Mendel publicó el artículo sobre sus experimentos, ¿no? Sobre las leyes de la herencia o las hibridaciones que él por ahí había realizado con las plantas, ¿no? Luego, en 1869, se dio el descubrimiento del ADN. Este científico, Friedrich Miescher, fue el que prácticamente descubrió la molécula del ADN. Luego, en la década de los 80, estos tres científicos fueron los que básicamente descubrieron qué es lo que sucedía, digamos, con los cromosomas durante la división celular. Entonces, tanto Walter Fleming como Edward Strasburger y Edward Van Belle fueron los que al final terminaron describiendo que el ADN se replicaba para después, digamos, que se diera la división celular, ¿no? Y así pues que cada una de las células hijas pues terminaba, digamos, con la cantidad de ADN que tenían las células originales, ¿no? Entonces, si las células originales, digamos, de una persona tiene 46 cromosomas, entonces ellos fueron los que descubrieron de que había una distribución en esos cromosomas, había una replicación para que al final las células hijas pues terminaran con la misma cantidad de cromosomas que tenía la célula original. Posteriormente, en 1905, pues es que este científico William Bateson, él es el que empieza a hablar del término de genética, ¿no? Y ya en 1906 es él quien propone, digamos, el hecho de utilizar el término genética que conocemos actualmente. Luego, un par de años después, en 1908, pues es que se estableció, digamos, la ley de Hardy-Weinberg, ¿no?
Luego, en 1910, este científico Thomas Morgan fue quien terminó demostrando que los genes que componen un individuo, en realidad se encuentran en los cromosomas, ¿no? Y que cada cromosoma pues tiene una cantidad determinada de genes, ¿verdad? Que al final pues es parte del total de genes que integran, digamos, a un individuo, ¿no? Luego, en 1913, fue cuando, digamos, Alfred Sturtevant fue quien realizó, digamos, el primer mapa genético de un cromosoma. Entonces, 3 años después de que Thomas Morgan descubriera que los genes estaban en los cromosomas, este otro científico hizo el mapa genético de un cromosoma. O sea, describió todos los genes, digamos, que se encontraban en ese cromosoma. Luego, en ese mismo año, descubrieron que en los genes que se encontraban en cada cromosoma estaban ubicados, digamos, en forma lineal en cada cromosoma. Entonces, esa era la ubicación o la posición que tenían los genes dentro de un cromosoma, que estaban ubicados de forma lineal. Luego, en 1918, este científico de apellido Fisher publicó hizo esta publicación, que en español se traduciría como la correlación entre parientes con base en la posición o en la suposición, digamos, de la herencia mendeliana, en base a lo que Mendel propuso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia, digamos, de esta publicación que hizo Ronald Fisher? Que gracias a esta publicación se dio el inicio de lo que se conoce como la síntesis evolutiva moderna. Que en la síntesis evolutiva moderna lo que se dio fue que varios de los conceptos, digamos, de los descubrimientos que se habían hecho, por ahí se trataran de conjuntar o de integrar. Entonces se integraron, digamos, que la teoría, por ejemplo, de la evolución de las especies de Charles Darwin, junto con la teoría genética de la herencia, que había propuesto Mendel, y por ahí también se habló de la mutación, de la genética de poblaciones. Entonces por ahí se hizo esa integración de esas teorías y fue lo que, digamos, se le llamó la síntesis evolutiva moderna. Luego, en 1928, este científico de apellido Griffith, él hizo un descubrimiento, y él al final concluyó de que el material hereditario, sobre todo hablando de las bacterias, él descubrió que el material hereditario de las bacterias muertas podía ser incorporado en bacterias vivas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él tenía un grupo de bacterias que eran, digamos, inofensivas, y tenía un grupo de bacterias que eran, digamos, virulentas, o que causaban, digamos, la muerte. Entonces él hizo un experimento con ratones, ahí les inyectó a unos las bacterias que él consideraba inofensivas, y los ratones no les pasó nada. Inyectó a otros con las bacterias que él pues, consideraba, sabía que eran virulentas, y los ratones se murieron. Luego vino él y a esas bacterias virulentas que causaban la muerte en los ratones, las mató utilizando calor, utilizando temperatura. Y vino, y ya una vez que las había matado, que ya pues estaba seguro de que por ahí ya no iban a tener virulencia, inyectó los ratones, y él vio pues que los ratones no les pasaba nada. Posteriormente mezcló esas bacterias muertas, que en algún momento cuando estaban vivas eran virulentas, que causaban la muerte, las mezcló con las bacterias que no causaban la muerte en los ratones, ¿no? Y resulta que al mezclarlas,
e inyectárselas a los ratones, él descubrió que los ratones se le habían muerto. Entonces, con eso fue que él descubrió, después de que extrajo muestras de sangre de los ratones muertos, que en la sangre había bacterias virulentas, ¿no? Entonces, por eso él concluyó de que el material hereditario y las bacterias muertas puede ser incorporado por bacterias vivas. Luego, en 1931, se descubrió de que el entrecruzamiento cromosómico es, digamos, la causa de la recombinación genética. ¿Qué es el entrecruzamiento cromosómico? El entrecruzamiento cromosómico es, digamos, lo que se da en la meiosis, cuando por ahí se juntan cromosomas homólogos. Cuando hablamos de cromosomas homólogos, nos referimos a el cromosoma que viene del padre y el cromosoma que viene de la madre, el mismo, ¿va? O sea, por ejemplo, los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pares. Entonces, de esos 23 pares, tenemos uno que viene del padre y uno que viene de la madre, ¿va? Entonces, por ejemplo, el cromosoma 1 de cualquier persona tiene dos cromosomas 1. Un cromosoma 1 que viene del padre y otro que vino de la madre. Entonces, cuando se da la meiosis, para producir las células sexuales, hay un momento que esos dos cromosomas 1, por ejemplo, se juntan y cambian información genética. Entonces, ese cambio de información genética que se da de un cromosoma a otro es lo que se conoce como entrecruzamiento y es por ahí se dice la causa más importante para que haya recombinación genética, para que haya, digamos, diferencias o variaciones genéticas en las poblaciones, ¿no? De ahí que gracias a eso es que tenemos que aunque seamos hermanos, somos diferentes, ¿va? Porque gracias a esa recombinación genética es que las células sexuales siempre son diferentes genéticamente. Luego, en 1933, este científico de apellido Bracher, él demostró que el ADN se encontraba en los cromosomas y que el ARN se encontraba en el citoplasma de la célula, ¿no? Entonces fue en este año que se descubrió de que el ADN siempre va a estar en el núcleo de las células, ¿no? Porque los cromosomas están en el núcleo. Y el ARN siempre va a estar en el citoplasma de las células, ¿no? Ahí, eso se descubrió en 1933. Luego, en 1941, a estos dos científicos, uno de apellido Tatum y otro Vidor, demostraron que los genes son los que codifican las proteínas. Dicho de otras formas, ellos descubrieron que la información que guardan los genes es la que utilizan las células para producir todas las proteínas que necesita el organismo. Entonces, los genes son los que tienen la información necesaria para producir todas las proteínas que necesita el cuerpo. Bueno, después de hablar de la primera era, entonces vamos a hablar de la segunda, que sería la era del ADN. Y aquí pues comenzaremos diciendo o resaltando este descubrimiento de 1944 por estos tres científicos que lograron, digamos, aislar ADN como material genético. Entonces ellos lograron extraer ADN. Luego, en 1950, 6 años después, este científico de apellido Chargaff logró demostrar que los 4 nucleótidos que componen el ADN no estaban presentes en los ácidos nucleicos en las mismas proporciones, ¿no? Pero sí aparecían, digamos, algunas cuestiones generales que siempre sucedían. Entonces él, al final, pues lo que logró descubrir, ¿verdad?, es que los 4 nucleótidos, la adenina, la timina, la citosina y la guanina, no estaban en las mismas cantidades los 4, ¿verdad?, en el ADN.
pero sí descubrió que la adenina siempre tenía, digamos, estaba en la misma proporción que la timina, y que la citosina también estaba en misma proporción que la guanina. Entonces eso ayudó a descubrir, ¿verdad?, de que la adenina siempre pues se apareaba con la timina y que la citosina pues siempre se juntaba con la guanina. Luego, en la década de los 40, esta científica de apellido McClinton descubrió unos genes, ¿verdad?, que se les llama transposones o genes saltarines en el maíz. Entonces, por ahí algunos han atribuido a que a veces la coloración diferente que se da en algunos granos del maíz, pues se debe a esos genes, ¿no? Entonces, esos genes son genes que de repente tienen una ubicación y pueden, digamos, ir a otra ubicación en el ADN sin causar, digamos, problemas en el maíz, que más bien se ha descubierto de que ayudan a darle, digamos, ciertas condiciones especiales al maíz, ¿va? Por ejemplo, resistencia a la sequía, por ahí se les ha atribuido a estos genes que se les llama genes transposones. Luego, otra científica, la apellido Franklin, por ahí ella obtuvo o logró fotografiar, digamos, el ADN con rayos X, ¿no? Entonces obtuvo lo que ella le llamó pues la fotografía 51, ¿no?, que fue básicamente la primera imagen del ADN en rayos X, ¿no? Entonces por ahí se dice de que este descubrimiento de Rosalind Franklin ayudó bastante a que al final pues se terminara descubriendo la estructura de doble hélice del ADN. Y eso pues se dio un par de años después, ¿no? Después de que Rosalind Franklin tomara esa fotografía de rayos X del ADN, estos dos científicos, Watson y Crick, fueron los que demostraron pues que el ADN tenía una estructura de doble hélice. 3 años después, dos científicos, Albert Levan y Joe Hintio, fueron los que determinaron de que los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Entonces, eso lo descubrieron hace, ¿cuántos años? 21 más 44, 65 años aproximadamente hace, de que se descubrió de que nosotros tenemos 46 cromosomas. Luego, en 1958, dos científicos, uno de apellido Messelson y el otro Stan, demostraron que la replicación del ADN se realiza, digamos, de forma semiconservadora. Entonces, es decir, que para que se produzca ADN nuevo, ellos descubrieron que siempre una de las dos cadenas del ADN nuevo es una de las cadenas del ADN original, ¿no? Entonces, eso se descubrió en 1958. Luego, en el 61, Francis Crick, que fue uno de los que ayudó a descubrir la doble hélice del ADN junto con Brenner, demostraron que el código genético está ordenado en tripletes, ¿no? Es decir, que está ordenado, digamos, cada 3 nucleótidos se forma un aminoácido. Entonces, esos 3 nucleótidos es lo que ellos le llamaron, digamos, tripletes, ¿verdad? Que para formar las proteínas, cada 3 nucleótidos se forma un aminoácido y al final una cadena de aminoácidos es lo que, digamos, termina formando una proteína. Luego, en el 70, se descubrieron unas enzimas que se llaman enzimas de restricción, que es lo que ayuda, digamos, a que hoy en día los científicos puedan por ahí cortar ADN y pegarlo, digamos, en otro lugar. Ok, vamos a quedarnos aquí para comenzar con lo de la era de la genómica en la otra sesión de Zoom. Va a grabar esta parte, ¿verdad?
también. Ah, es cierto. Gracias por recordarme. Ok, vamos a continuar. Logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, doctor. Sí, ingeniero. Listo, gracias. Bien, vamos entonces a hablar un poco sobre algunos hechos importantes que se dieron en lo que se considera como la era de la genómica, en esto de la evolución, digamos, de la genética. Entonces, cuando hablamos de la era de la genómica, pues ahí pues, resalta esta palabra de genómica que tiene que ver pues con lo del genoma, ¿no? O sea, lo del genoma de un individuo, que es, digamos, su composición genética, o sea, cómo están ubicados, digamos, los genes en los cromosomas, ¿no? Entonces, en 1972, científico Walter Fires y su equipo, ellos fueron los primeros en determinar la secuencia, digamos, de un gen, ¿no? Entonces, ellos pues estudiaron, digamos, el gen del bacteriófago, de este bacteriófago. Entonces, el gen de la proteína del pelo de este bacteriófago fue el que ellos pues lograron secuenciar, ¿no? Entonces, decíamos hace poco, en la célula, justo en el núcleo de la célula se encuentran los cromosomas, ¿no? En los cromosomas, ya cada individuo tiene definido cuál es la cantidad de cromosomas que tiene. Entonces, en cada uno de los cromosomas hay una cantidad determinada de genes, ¿no? Y cada uno de esos genes, digamos, tiene una secuencia de nucleótidos, ¿no? Que es, digamos, lo que podemos ver en esta fotografía de aquí, ¿no? ¿Cuál es esa secuencia de adenina, timina, citosina, guanina? ¿Cuál es esa secuencia? ¿Cuál es ese orden? Entonces, a esa secuencia, a ese orden que tienen los nucleótidos es lo que se conoce como secuenciar un gen, ¿no? Determinar el orden que tienen los nucleótidos. Entonces, eso se hizo, digamos, por primera vez en 1972. Luego, 4 años después, este mismo científico logró determinar ya la secuencia completa, no solo, digamos, de una parte de este bacteriófago, sino que lograron, digamos, secuenciar todo el individuo, ¿no? Posteriormente, en 1977, estos 3 científicos liderados por Frederick Sanger, ellos descubrieron un método que podía hacer secuenciaciones rápidas de ADN, ¿no? O sea, más rápida de lo que por ahí habían utilizado antes. Entonces ellos lograron hacer este descubrimiento y con ello pues se lograron secuenciar pues de forma más rápida algunos genes o individuos completos. Luego en 1983 se dio, digamos, el descubrimiento de lo que se conoce ahora como PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, abreviado en siglas en inglés. Entonces, este descubrimiento no se dio hace mucho, hace 37, 38 años. Entonces, gracias a este descubrimiento, al PCR, ¿para qué se utiliza el PCR? El PCR se utiliza para, digamos, procesar ADN o para multiplicar ADN. Entonces, cuando se hacen investigaciones con ADN, usualmente la cantidad que se logra obtener de una muestra es poco, no la suficiente como para poder hacer una investigación. Entonces, gracias al PCR se logra, digamos, multiplicar ese ADN, o sea, obtener grandes cantidades de ADN que sirvan en sí ya para poder, digamos, hacer una investigación.
Luego en el 89, 1989, estos dos científicos lograron secuenciar el gen que produce, digamos, la fibrosis quística, que es una enfermedad genética que se da en los seres humanos. Entonces ellos lograron, digamos, ver cómo estaba compuesto o cómo estaba secuenciado el gen que produce, o la proteína, digamos, que produce esta enfermedad. Luego en 1995, por primera vez se logró secuenciar ya un organismo vivo completo. Y fue esta bacteria, la Haemophilus influenza. Entonces eso se dio hace más o menos unos 25, 26 años. Posteriormente, un año después, 1996, se realizó la primera secuenciación de un individuo eucariota, que fue, digamos, en la levadura, la Saccharomyces cerevisiae. Entonces, en 1996 se logró, digamos, secuenciar por completo, digamos, la levadura. Posteriormente, en 1998, se dio la primera secuenciación del genoma de un eucariota, pero ya multicelular. Y fue, digamos, la secuenciación del nemátodo. Entonces, eso se dio en 1998. Posteriormente, 3 años después, 2001, ya por ahí se dice, se empezaron a hacer las primeras secuencias del genoma humano, ¿no? Cómo estaba compuesto, digamos, el genoma de las personas, ¿no? Entonces, en 2001 se empezó, digamos, a trabajar un proyecto que se conoce como genoma humano. Luego, 2 años después, 2003, ya el proyecto del genoma humano, pues, se logró publicar, ¿no? O sea, ya hace 17, 18 años, lograron, digamos, realizar la secuenciación del genoma humano por completo. Entonces, gracias a esto, pues actualmente los científicos ya saben, digamos, en qué cromosoma, digamos, se encuentran qué genes, ¿no? Y por ahí entonces esto ha servido bastante para que se puedan estudiar, digamos, algunas enfermedades, digamos, que tienen origen genético y que por ahí pueden ser, digamos, heredables de una generación a otra. Luego pasamos a la era de la ingeniería genética, ¿no? Que con la ingeniería genética usualmente lo que se hace, digamos, es modificar el ADN. Entonces, la ingeniería genética básicamente el objetivo es, digamos, modificar el ADN, ¿no? De ahí, pues, que existen varias técnicas, varias tecnologías, ¿no? Y por ahí en 1971, ya hace bastante tiempo, se expuso por este científico de apellido Boyer la tecnología del ADN recombinante. Entonces, digamos, ¿qué es el ADN recombinante? Esta tecnología es, ¿cómo se la explico? Es, digamos, tomar ADN por ahí de un individuo X, digamos, usualmente se combina con otro individuo, o sea, el ADN de uno o de dos individuos, que usualmente son de especies diferentes, y se introduce en otro individuo. Entonces, ahí, digamos, es que de esta forma es que se utiliza, digamos, esta tecnología del ADN recombinante. Por ahí modificar ADN a nivel de laboratorio y introducirlo en un individuo determinado. Luego, años después de que se descubrió esta técnica o esta tecnología, en 1978, se empezó a producir insulina.
a insulina utilizando, digamos, la Escherichia coli, que es una bacteria que está presente usualmente en el aparato digestivo y que en algunas especies, digamos, es una de las principales causantes de problemas de diarrea, por ejemplo. Entonces, en 1978 se empezó, digamos, a producir insulina gracias a la Escherichia coli. Antes de este tiempo, la insulina es bastante importante actualmente porque se utiliza para tratar, digamos, las personas que tienen diabetes, ¿va? Y es una enfermedad que afecta a bastantes personas. Entonces, antes de este tiempo, por ahí la historia relata de que la insulina la producían, digamos, utilizando órganos principalmente, digamos, de cerdos, ¿no? O de vacas, al hígado, por ejemplo, o páncreas, que es por ahí donde se produce la insulina. Y era muy difícil, digamos, producirla. Entonces, gracias a esta tecnología, se logró, digamos, obtener insulina utilizando estas bacterias y ahora, pues, se produce, digamos, más fácilmente. De ahí que en 1980 se dice que se logró producir el primer animal transgénico por este científico de apellido Gordon. Entonces ellos en 1980 produjeron el primer animal transgénico, que fue un ratón, que el ratón, por ejemplo, es quizás uno de los animales, si no es que el animal que por ahí quizás está en primer lugar, animal utilizado, digamos, para hacer experimentación o investigaciones que después, digamos, se quieran utilizar en seres humanos, la producción de medicamentos o algún otro tipo de tratamiento. Entonces ahí se produjo, digamos, un animal transgénico, el ratón. Y ahí unos 3 años después se logró producir, se dice, la primera planta transgénica, que fue el tabaco. Entonces, un individuo transgénico es un individuo, digamos, que se le introduce ADN ajeno al que él posee, ¿no? ADN que usualmente es de otra especie. Entonces ahí se logra producir, digamos, un individuo transgénico, ¿no? Que a veces se tiende, digamos, a confundir con los organismos genéticamente modificados, ¿no? Que tiene cierto parecido y a la vez cierta diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un individuo transgénico, decimos, se le introdujo ADN, ¿no? Ahí es transgénico porque tiene ADN que no es de él, originalmente no era de él. Ahora, un organismo genéticamente modificado puede ser, digamos, por 3 formas, ¿no? Puede ser que se le introduzca ADN, ¿no? Y ahí pues será genéticamente modificado. Puede ser que se le modifique el ADN que él tiene, ¿verdad? De repente se le cambie algo y entonces ya va a ser genéticamente modificado, pero no se le introduce ADN. O puede ser que se le elimine, digamos, voy a utilizar la palabra eliminar, o que por ahí se le quite ADN, o se le quite la función a algunos genes, ¿verdad? Que por ahí puedan causarle algún problema, como que diga, se ponen a dormir los genes, ¿verdad? Que están ahí pero no funcionan. Entonces también se modifica. Entonces no es lo mismo, digamos, decir un individuo transgénico a un individuo genéticamente modificado, ¿no? El transgénico es genéticamente modificado, ¿no? Pero el genéticamente modificado no necesariamente es transgénico, ¿no? Entonces, el genéticamente modificado incluye al transgénico. Ok. Luego,
En 1984 se creó la vacuna contra la hepatitis B, utilizando esta tecnología del ADN recombinante. Entonces, ¿cómo se produce la que se utiliza, digamos, actualmente esta vacuna de hepatitis B? Se utilizó, digamos, la levadura. Entonces, la vacuna, digamos, es producida, se le inyecta, digamos, la parte del virus, ¿vale? Se inyecta a la levadura y la levadura produce la parte de los anticuerpos y eso pues es lo que se termina, digamos, produciendo la vacuna. La levadura produce el antígeno, perdón, no el anticuerpo. Entonces, al final, digamos, se terminó logrando producir la vacuna esta de la hepatitis B, ¿no? Utilizando la tecnología del ADN recombinante. Luego, en 1997, se clonó, digamos, el primer animal, ¿va? Que fue la oveja Dolly. Y aquí pongo esta foto, que este soy yo hace una cantidad de años, que tuve la oportunidad de conocer a uno de los científicos que está en el centro aquí, uno de los que clonó a Dolly, ¿no? Entonces, en 1997, digamos, se dio este hecho de la clonación de Dolly, ¿no? Y por ahí muchos científicos dicen, bueno, ¿y por qué no se ha clonado un ser humano, ¿no? Y por ahí, pues, lógicamente, está la parte de la ética, que es lo que, digamos, hace que muchos científicos, pues, no se decidan, digamos, a clonar una persona, ¿no? La parte de la ética y la religión, pues, es muy importante, ¿no? Luego, en 2010, perdón, hace apenas 10, 11 años, este científico de apellido Venter, que es considerado el padre del genoma humano, porque fue el que lideró, digamos, la secuenciación del genoma humano, en su laboratorio lograron producir, digamos, una célula, ¿no? Una célula sintética, una bacteria, digamos, esta que está aquí. Entonces, él en su momento dijo, bueno, esta es la primera especie autoduplicable, o sea, que se podía reproducir, que existe en el planeta, cuyo padre es una computadora. O sea, que ellos produjeron esta célula solamente utilizando la información genética necesaria, ¿no? Por eso dice, el padre es una computadora. Luego, en el 2014, va este científico de apellido Bob, junto con un colaborador de apellido Daima, otro científico, lograron sintetizar, no de forma total, sino de forma parcial, la levadura de la cerveza, ¿no? La Saccharomyces cerevisiae. Entonces ellos utilizaron, digamos, parte de la información genética, la modificaron, igual en computadora, y así pues lograron producir la levadura. Y él decía, bueno, le quitamos algunos genes que consideramos que no los necesita, y por ahí le modificaron otros. Entonces lograron, digamos, producir también a nivel de laboratorio la levadura de la cerveza. Y estos científicos por ahí escribieron esto que está aquí, dice, pronto será factible diseñar nuevos genomas eucariontes o de eucariotas, ¿no? Incluidos, pues, lógicamente los de plantas y animales, con cromosomas sintéticos que codifiquen funciones deseadas y propiedades fenotípicas basadas en principios de diseño determinados. O sea, ellos consideran de que no está muy lejano el hecho de que puedan, digamos, por ahí hacer más modificaciones hasta el punto de casi crear, digamos, individuos de forma sintética. Y aquí ya estamos estamos en 2014, ¿verdad? Apenas hace 6, 7 años. Luego en el 2016, ¿verdad? Este mismo científico de apellido Venter, ¿verdad? El padre del genoma humano, que en el 2010 había creado una célula,
en el 2016 logró crear otra célula, o sea, otra bacteria, ¿no? Solo es que él dice, bueno, con 473 genes, una cantidad de genes, ¿va? Que es prácticamente lo mínimo que necesita quizás un organismo para sobrevivir y reproducirse, ¿no? Entonces eso lo hicieron en el 2016, ¿no? Y quiero cerrar esta unidad con lo que ocurrió, digamos, el año pasado, ¿no? Que varios científicos se unieron en varios, bueno, en estos dos laboratorios principalmente, de Pfizer y de Moderna, y crearon la vacuna contra el coronavirus, ¿no? La vacuna que básicamente esta vacuna creada por estos dos laboratorios es, digamos, a base de ARN mensajero, ¿no? Entonces, esto es utilizando igual, digamos, la ingeniería genética, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos, ha contribuido bastante la ingeniería genética para muchos avances que se han logrado en la humanidad. Y esto de la vacuna, pues, básicamente es quizás de los últimos hechos que se han dado, digamos, en la actualidad. Aquí cerraríamos lo de la primera unidad. ¿De qué depende la cantidad de genes de un cromosoma? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, vea, la cantidad de genes de un cromosoma, digamos, ya está determinada, ¿no? Desde el surgimiento, digamos, de la especie X, ¿no? Para contestar, digamos, de qué depende, no les sabría decir, digamos, de qué depende la cantidad de genes en sí, ¿no? Porque ya está determinada, digamos, cuántos genes tiene digamos, cada cromosoma. Ingeniero, en cuanto a la clonación, ¿cómo es que funciona? En cuanto a la clonación, Sí, a la clonación. ¿cómo es que no le alcancé a escuchar al final? ¿Cómo es que funciona o cómo es que la vienen realizando? Bueno, usualmente en la clonación, por ejemplo, digamos, la clonación de la oveja, ¿va? La oveja Dolly, que fue, digamos, el primer, no, ya no estoy compartiendo pantalla, pues sí. Sí se mira. Sí, todavía se mira. Entonces, en el caso de Dolly, por ejemplo, por ahí, ¿cuántas madres y cuántos padres creen ustedes que tuvo Dolly para lograr nacer? Algunos creen. Ok, bueno, Dolly no tuvo padre, o sea, no necesitó, digamos, de un ovejo para nacer. Y tuvo 3 madres para lograr nacer, digamos, el clon. Entonces, con la clonación, digamos, no se necesita, digamos, el sexo masculino, digamos. O sea, se pueden generar individuos sin necesidad del género masculino. Entonces, para producir, digamos, un clon, así como se logró producir a Dolly, quiero ver si puedo, digamos, compartir. Permítanme. Voy a tratar de ver si puedo hacer algo en la pizarra. Entonces, para producir a Dolly, digamos que este es un óvulo. Este es otro óvulo.
Esos dos son óvulos, que es, digamos, la célula sexual femenina. Entonces, para producir a Dolly, lo que se hizo es que se pueden utilizar células del cuerpo, del individuo, digamos, que se quiere clonar, se utilizan células del cuerpo. Para Dolly, si no me equivoco, creo que utilizaron células de la ubre, digamos, de la hembra que se quería clonar. Entonces, estas células, digamos, de la ubre, tienen en el núcleo la información genética, ¿no? Entonces, lo que se ocupa es el núcleo. Pero para que se pueda generar un individuo se necesitan los óvulos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Esta célula, al igual que, permíteme, que no hay donde esté el lápiz. Entonces, estas células, al igual que los óvulos, tienen aquí el núcleo, ¿no? Al igual que los óvulos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Como la información genética está aquí, ¿va? Y este es el individuo que queremos clonar, entonces lo que hicieron es que este núcleo de aquí lo llevaron para este óvulo. Y este núcleo de aquí vinieron y lo sacaron del óvulo, ¿no? Porque ahí está la información genética. Entonces la información genética que se quería clonar era esta, de esta oveja, ¿no? Entonces esta información genética la llevaron para acá y le sacaron la información genética del óvulo. Entonces ya el óvulo que estaba ahí ya tenía la información genética de este individuo que se quería clonar. Luego, este no se fecundó con un espermatozoide, porque entonces ahí ya iba a llevar información genética del padre, ¿va? Sino que se utilizaron ciertos pulsos eléctricos para, digamos, producir la división celular, ¿va? Simular algo así como lo que ocurre con la fecundación. Entonces, dado eso, una vez que este óvulo con la información genética de las células de acá, de la ubre, digamos, de la oveja que se quería clonar, empezó a dividirse, ¿va? Que ya, digamos, esta tenía ya, por decir algo, varias células, que ya era un embrión, digamos, ¿va? Y de varias células. Entonces, ya una vez que era embrión, se llevó y se introdujo en una oveja madre, digamos, para que lo gestara, ¿no? Entonces, ya en esta oveja madre, pues ya el embrión que procedía desde aquí, desde las células de la ubre, de la oveja original, esta oveja madre fue la que, digamos, lo gestó y lo terminó pariendo y lo crió. Entonces, así más o menos, digamos, se produjo ese clon de la oveja Dolly, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que tuvo tres madres, ¿no? Tuvo la madre, tuvo la madre esta que tenía, digamos, la célula de la ubre, tuvo esta otra madre, ¿va? La que produjo el óvulo, y tuvo esta otra madre que fue la que lo gestó y lo terminó criando. Y no tuvo padre, ¿verdad? Porque no necesitó, digamos, de espermatozoides el óvulo para poder, digamos, dividirse, ¿no? Ingeniero, Más o menos así, digamos, es como la parte fundamental para que se produzcan los clones, ¿no? No sé ingeniero, si te quedó más o menos claro. solo para excusar al compañero que le preguntó, que ahorita me acaba de llamar de que se le fue la señal del wifi de él. Sí, aquí me quedé sin energía yo otra vez ya. Sí, eso mandó decir el compañero. Y una pregunta, el sujeto clonado siempre tiene la misma fertilidad como los demás. Usualmente, digamos, en términos generales, tiene ciertas dificultades. O sea, no es, digamos, 100%, ¿cuál sería la palabra ahí? Idéntico. Y quizás idéntico, pudiéramos decir que sí, pero las funciones, las funciones del individuo no son como 100% buenas, digamos. Siempre tiene por ahí algunos Entonces, a medida que problemas, se ¿no? clona, va perdiendo funciones. Por ahí pudiésemos decir de que puede, digamos, tener algunas complicaciones, ¿no? Ingeniero, ya que
se debió que el clon duró o vivió tan poco tiempo. Debido a eso, ¿va? Y ese es, digamos, el ejemplo con que no funciona como debe ser, ¿va? Por ahí se dice de que como hay manipulaciones, ¿va? ¿Qué es lo que sucede cuando se manipula, ¿va? Con esto de la ingeniería genética? A medida que se van manipulando, digamos, el ADN puede sufrir algunos cambios, ¿no? Y algunos cambios que quizás no sean tan convenientes. Entonces, Dolly, por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió? Que Dolly envejeció más rápido de lo normal, digamos, y por eso duró menos tiempo. Y eso, pues, al final los científicos concluyeron de que debió ser producto, digamos, del mismo proceso de la clonación. Doctor, Dígame. en el caso de la inseminación artificial es lo mismo, pierden algunos cambios o sucede algo parecido. En el caso de la inseminación artificial, como ahí no hay manipulación, digamos, de la constitución genética, no es, digamos, no es lo mismo, ¿va? Es muy diferente. Ahora, lo que sucede ahí, digamos, es que se afecta generalmente en sí el espermatozoide como tal, ¿va? Y entonces puede causar, digamos, baja viabilidad en el espermatozoide o que de repente no pueda fecundar, ¿va? Es lo que usualmente se da con lo de la inseminación artificial, ¿no? De ahí que a veces por eso las tasas de preñez tienden a ser inferiores comparado con la monta natural, ¿no? Aunque actualmente eso casi que se ha corregido. Actualmente no hay, digamos, problema con eso. Y en el caso de la herencia no afecta, porque la genética dijo usted al principio que no era más que una herencia. En ese aspecto no tiene que ver, no afecta en el caso de la inseminación artificial. No, generalmente ahí no hay problemas, digamos, de que la parte de la herencia se vea afectada, ¿no? Salvo, ¿va? De que por ahí pudiese haber, digamos, algún problemita que afectara, digamos, la constitución genética en sí, digamos, del espermatozoide, ¿no? Y ahí sí pudiese haber, digamos, algunos problemas genéticos, ¿no? Sí, está bien, gracias, doctor. Listo. Voy a dejar de compartir, o ya dejé de compartir pantalla, sí, ¿no? Sí, doctor. Bien, creo que nos quedan pocos minutos, ¿verdad? Sí, si no hay más consultas, voy a dejar de grabar hasta aquí. Doctor, yo.